Bienvenidos al Bibliófilo. Continúo con el segundo tomo de la historia de Roma de Theodor Mommsen. En este segundo tomo nos va a contar desde la reunión de Italia hasta la sumisión de Cartago y de Grecia. Esta lectura de verdad ha resultado bastante interesante y los invito a que la lean, ya que van a enriquecerse desde distintas perspectivas, ya que el autor nos habla no solamente de los hechos históricos que se producen, sino que también realiza un análisis literario, económico, jurídico y artístico. De esta tercera etapa es de la cual se extrajo el fragmento que está en la colección de los ganadores del Premio Nobel. Por lo tanto, no voy a ahondar mucho sobre la etapa propiamente de la guerra entre Aníbal y Escipión, sino que voy a resaltar todo lo que me gustó de esta obra, precisamente en mostrar los antecedentes, desde la primera guerra púnica, y también la forma magistral en que nos narra distintos episodios, ya que esta guerra tenía en paralelo muchas otras actividades en Hispania, en Grecia, entre otros. Y asimismo también nos va a contar y va a profundizar sobre las guerras con Grecia hasta su dominación y también su incursión sobre Oriente. Me gustan muchísimo los análisis que realiza Mommsen porque nos va a destacar no solamente los hechos, sino también un análisis muy concienzudo de la estructura y creencias de los pueblos y cómo éstas influencian sus decisiones y sus acciones. Por ejemplo, destaca cómo el pueblo cartaginés, cuyos antepasados fenicios se dedican principalmente al comercio, nos va a mostrar a Aníbal casi como una pequeña excepción en la bravura militar que nos presenta y que ven la guerra más como una actividad comercial más que de Estado. Sentimiento profundo de la raza y amor ardiente a la patria. Tales fueron las virtudes de los fenicios. Sin embargo, no tuvieron entre ellas el sentido político y este es el rasgo esencial de su carácter. La libertad no tiene para ellos su ordinario atractivo y no aspiran a la dominación. Mientras que por el otro lado tenemos el carácter romano que es principalmente guerrero y político. Y por eso, a pesar de las adversidades, se reponen fácilmente y toman las decisiones, no como los emprendedores comerciales cartagineses, sino con la lentitud propia que mueve las bisagras y los mecanismos de Estado de la administración pública. Se comete un error cuando se convierte en una especie de cuento de hadas la creación de la Armada de la República y carece de objeto el hablar de ella como de un milagro. Para admirar es necesario antes comprender. Los romanos no hicieron más que una obra grande y nacional. Comprendieron perfectamente lo que necesitaban y podían, y ayudándose del genio que inventa y de la energía que decide y ejecuta, sacaron a su patria de una situación difícil, más difícil de lo que ellos mismos habían creído. Y de esta manera emprendieron las acciones con las cuales conquistaron el Mediterráneo. Me gusta ese paralelo porque más que militar entre Aníbal y Escipión, nos está mostrando las diferencias de carácter, cómo el pensamiento de un pueblo influye sobre sus líderes y por tanto sobre las decisiones que toman sobre la guerra. De alguna manera me recuerda el determinismo del cual nos hablaba León Tolstoy en Guerra y Paz. Los mecanismos grandes se ponen en marcha y los caudillos o los líderes no tienen más que dejarse llevar por ese mecanismo. Y a pesar de que sean emprendedores geniales y excepcionales, van a verse llevados por esa gran fuerza de la historia. ¿Por qué motivo su sucesor Asdrúbal renunció a atacar a Roma? ¿No creyó quizá que los tiempos eran propicios? ¿O es que al ser más político que general no se creyó al nivel de tal empresa? No podemos decirlo. Así nos habla de Aníbal y sus
temores frente a los hechos. Pero adicional, destaco nuevamente las grandes preguntas retóricas y contrafactuales que nos presenta el autor, que nos hacen reflexionar, que nos hacen indagar más sobre la historia que nos narra, sus causas, sus antecedentes, las decisiones en juego e incluso las consecuencias. Si África, España, Sicilia y Macedonia lanzaban contra el enemigo común sus fuerzas combinadas, si la Baja Italia podía convertirse en el centro de reunión de los ejércitos y de las flotas del oeste, del sur y del este, entonces, pero solo entonces, podía esperar un feliz resultado a la empresa tan brillantemente comenzada por su expedición de vanguardia. Y justamente nos hace pensar sobre todas las variables que se vieron involucradas en la guerra, en la realidad, que no era solamente Aníbal contra Escipión, sino que allí se ven todas las interrelaciones entre las distintas fronteras de Italia, ya fuera con Macedonia, con Hispania, con Sicilia y la misma África. Y aquí sí nos muestra un gran contingente, algo que no era necesario, sino que se debió a las decisiones de Filipo, del griego Filipo y los cartagineses, que no unieron sus fuerzas. Tal vez con un desarrollo diferente en este punto, no estaríamos hablando de la cultura romana, sino de la cartaginesa. Y esta obra me gusta mucho porque enlaza todo lo que veníamos viendo de la Constitución de Roma, la sujeción de las otras ciudades-estado en Italia, y luego estas guerras exteriores, que también tienen como esa lógica y continuidad de cómo se desarrolló. Porque a medida que veía sobre la Segunda Guerra Púnica, sorprendía por qué los aliados dentro de la misma Italia no apoyaban a los romanos, y queda allí totalmente explicado. En cuanto a los confederados itálicos, fueron puestos en libertad sin rescate, invitados a que marchasen a su país a decir que Aníbal no hacía la guerra a Italia, sino solo a Roma, que quiere devolver a las ciudades su antigua independencia y territorio y que va en pos de ellos a salvar y vengar su patria. Con todo eso se aclara todo el panorama de la guerra, todo el panorama de las traiciones y el desenvolvimiento que se dio dentro de Italia. Que sin estos antecedentes y esta contextualización de la sujeción primero en Italia, no quedan totalmente claros. Afortunadamente esta lectura la hice en paralelo de la historia de Tito Livio, y me sorprende mucho encontrar allí las críticas que realiza Mommsen a la postura de Tito Livio, que es mucho más oficial. De alguna manera Tito Livio justifica a su patria, obviamente imbuido de su sentimiento patriótico, pero desconociendo todo aquello que su patria no hizo bien o que de forma diplomática aprovechó para desarrollar la guerra. Si los romanos hubieran tenido en el territorio de los turinenses un cuerpo de ejército de 30.000 hombres descansados y dispuestos para el combate, cosa que les hubiera sido muy fácil, si hubiesen atacado en semejante ocasión, habrían frustrado y desbaratado por completo la gigantesca empresa de Aníbal. Pero afortunadamente para él, sus adversarios hacían lo de siempre, no estar donde debían, y sus tropas pudieron entregarse tranquilamente al descanso que necesitaban. Aquí Mommsen presenta directamente su crítica, mientras que en Tito Livio nos presenta que los cónsules y los dirigentes del Senado hicieron lo que pudieron, que estaban constantemente distraídos por el día a día y no actuaban de forma efectiva, excusándolos por no tomar las medidas apropiadas. Me gusta que Mommsen muestra que la postura de los romanos era de alguna manera negligente con el fin de tener excusas para después declarar las guerras a los otros pueblos. Asimismo, Mommsen critica a Escipión, una de las grandes figuras. Y si bien sus laureles militares también le valieron en Roma una situación política eminente, quedó muy atrás de César o de Alejandro. Como general, no hizo por su país más que Marco Marcelo. Como hombre de Estado, sin darse quizá cuenta exacta de su política antipatriótica y completamente personal, hizo tanto mal a su patria como servicios le había prestado en el campo de batalla.
Mientras que Tito Livio ensalza a la figura de Cipión y también algunos novelistas como Santiago Posteguillo desconociendo a otros, me gusta la perspectiva que nos presenta Mommsen, ya que es muy objetiva y argumentada. Adicionalmente, me gusta encontrar aquí también el ejemplo de la discusión que se planteaba en el primer tomo, cuando se dio la guerra con Pirro. Y se mencionaba que así Alejandro hubiera tratado de conquistar a los romanos, no hubiera podido. Y se ve en el ejemplo con el propio Aníbal. Aníbal, a un nivel similar al de Alejandro, trató de hacer la conquista. Pero lo bueno que nos destaca Mommsen de los romanos es que no dependen de un solo caudillo, sino que ellos constantemente, como hormigas guerreras, van lanzando general tras general en unas campañas de resistencia y a largo plazo que hacen difícil que sean conquistados completamente, a pesar de los errores que puedan cometer o de las genialidades militares de sus enemigos. También me gustó enormemente que luego de analizar la Segunda Guerra Púnica nos muestra el desarrollo de la guerra con Grecia, mostrándonos todas las variables que existen en esa relación entre Grecia y Roma. Y aquí destaco unos apartes que creo que sirven también como crítica a algunos de los argumentos que nos planteaba Irene Vallejo en El infinito en un junco. Me perdonan que insista tanto en mostrar estos argumentos. Alguna vez me han escrito que pareciera que yo fuera un envidioso, que me voy lanza en ristre contra esta escritora y que yo no he hecho nada mejor. Pero es que si los argumentos están acá, me gusta exponerlos para que sirvan de ejemplo y que todos nos enriquezcamos con estas lecturas. Por eso me sorprende que Irene no haya tenido dentro de su bibliografía la obra de Theodor Mommsen. Escribiendo o hablando en griego no se hubiera dejado de ser romano, pero se tomó la costumbre de pensar y vivir como los griegos, aunque bajo la librea de la lengua romana. O en otra parte, en efecto, en todo tiempo los literatos griegos habían hallado al escribir o arreglar la historia de Roma un excelente medio de propaganda griega y cosmopolita. Enio dice: a los romanos se les ha dado siempre el nombre de griegos y griegos se los llama todavía. Estos pasajes que destaco es porque se quiso mostrar como que los romanos absorbieron y quisieron aprovecharse de la cultura griega. Pero yo creo que también aquí hay un movimiento inverso, y es que los literatos y todos los griegos, buscando sus ocupaciones y buscando cómo ganarse el pan día a día, obviamente fueron a la metrópoli, fueron a la floreciente ciudad de Roma para vender sus servicios. Y en este intercambio cultural, obviamente el más culto educó y formó al menos culto pero más poderoso. Esto me recuerda otro pasaje en donde se muestra esa dialéctica de la dominación. No solamente el amo afecta al esclavo, sino que el esclavo también al amo. Los romanos comenzaron a sentir y comprender que la dominación de un pueblo sobre otro no cuesta caro solamente al subyugado, sino también al que subyuga. Y obviamente esto aplica no solamente para la cultura, sino como lo presenta Mommsen también con los hispanos, en los costos que requieren la administración. Aquí otros dos pasajes que también nos ilustran sobre el tema propiamente literario y que nuevamente nos muestran otra perspectiva frente a lo que exponía Irene Vallejo. Tal era la condición en la que estaba colocado el arte. Lejos de ser honroso, era un oficio vil y el artista menospreciado. Y más adelante, los poetas cómicos eran entonces numerosos, pero sus nombres han desaparecido casi todos de la historia. En general, no publicaban sus piezas, y lo que queda de su repertorio ha sido transmitido a la posteridad bajo el nombre del más popular de todos, de Plauto. Y destaco estos pasajes porque Irene nos hacía pensar que los autores querían envanecerse y enorgullecerse de sus obras publicándolas. Pero aquí nos muestra que en esta época el arte no era considerado una ocupación honrosa y muchos ni siquiera lo publicaban.
Nuevamente es otro argumento de los que planteábamos frente a la lectura del infinito en un junco. Expongo esto para que ustedes mismos lo lean, se enriquezcan y formen su propia opinión. De seguro, al leer esta maravillosa obra, se van a entretener y van a aprender cosas que tal vez no se hayan detenido a reflexionar. Pues es muy cierto que la ambiciosa obra de Theodor Mommsen aporta perspectivas críticas, reflexiones y pensamientos muy bien sustentados y muy profundos. Esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes. Los invito a que vean las próximas entregas de esta maravillosa obra de Mommsen, que obviamente se suscriban al canal y me dejen sus comentarios. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.